cuando hablamos de comunidad, y no hablo de comunidad así en ese sentido político, de porque la comunidad tiene que unirse, no. El prefijo co significa hacerlo entre todos. Por ejemplo, laborar es realizar un trabajo, pero colaborar es realizarlo juntos. Operar es llevar a cabo un procedimiento, pero cooperar es hacerlo juntos. Existir es andar ahí solito por el mundo, pero coexistir es hacerlo juntos. Por lo tanto, la unidad es cuando las cosas están juntas, pero solo uno al lado del otro, como cuando vamos en el micro, vamos juntos, vamos unidos, pero no por convicción propia, sino porque pues, no hay más transporte. Sin embargo, la comunidad es estar juntos por convicción propia, es unirnos porque sabemos que unidos hacemos la fuerza, como dice el dicho, pero también unidos lo podemos todo. Nosotros sabemos de literatura, los tuxcos saben de rock, Emanuel Flores sabe de danza, cada quien sabe algo, el carpintero, el barrendero, el doctor, el maestro, entre todos lo sabemos todo, entre todos lo podemos todo. Muchas gracias. Bueno, pues es un honor estar entre ustedes y compartiendo también mi vivencia, porque es una vivencia realmente la que uno tiene cuando plasma uno la vista en este maravilloso libro. Es un libro completo, redondo, muy entretenido, de nuevo muy vivencial, y de nuevo pues es un honor también poder hacer mis comentarios aquí ante el maestro Martín, ante el maestro Copland, ¿verdad? Entonces, aquí quiero comentar algunas cosas, unas referencias del libro, y me permito leer algunas líneas que he hecho acerca de la semblanza de este libro, si ustedes me permiten. Con la Chacona, pues es un libro redondo en sus sabores, porque deja en el lector una sensación de satisfacción, porque pues tenemos es un libro que da un legado documental, ¿verdad?, de su enclave en la historia de México, desde la llegada de los españoles, estas tierras, así, todo se relata inherente a la misma colonia México 86, conocida también como la Chacona, haciendo inferencia y referencias de por qué este nombre, allá que hay varias versiones. Entonces, dentro del libro se comentan pues todas las historias que surgen a raíz del origen de este nombre, es como se conoce. Y pues son 34 capítulos en total, teniendo cuidado y distinción de asignar en el último tercio del libro un capítulo por cada personaje resaltado de la colonia, muchos para bien, otros a manera crítica o para mal. Ahí la descripción, fíjense, todo lo nutrido y entretenido que es este libro. Se habla de un zafarrancho, el reconocimiento de quienes abrieron rutas de transporte, una bella y sentida prosa poética dedicada a quien adelantó su partida con un suicidio, y hasta una confesión y reflexión personal en un tropezón que lo cambió todo en medio de la lluvia. Que quiero regresar a eso un poquito y le voy a hacer unas preguntas aquí al maestro Martín. Este es un libro vivencial, porque a través de una acertada y amena narración se siente uno inmerso en el lugar y su atmósfera, respirando el aire fresco y herbal de sus laderas en las noches estrelladas, donde canta el murmullo del río Machorrucio, descansando Hernán Cortés de la persecución mexica, cerca del cerro Otoncalpulco, que después se le renombró como Los Remedios. Entonces vean todo este bagaje histórico que también nos enriquece, nos hace ver que estas tierras naucalpenses tienen un gran fondo en esta parte de capas de historia que se van sumando, pero tan ancestro es este lugar como la misma conquista, como la historia misma.
Así es que la magia de las letras se proyecta en mundos a través de la imaginación, y cada libro es una senda que se camina con los ojos. Así podemos sentir el andar sobre estas tierras de la colonia México 86 en el tiempo. Podemos imaginarnos caminar sobre la monumental construcción de Los Arcos, hoy calzada de Los Remedios, que nace precisamente en esta colonia. Libro sufrido también es por el esfuerzo puesto por sus pobladores, desde sus fundadores, que plantaron su pie con la fe de un nuevo porvenir, desde los años 70, y acentuándose con la migración que generó el terremoto del 85. Entre la lluvia y el lodo, sin infraestructura, los fundadores vivían en chozas con cubiertas de lámina y dependían de letrinas para sus necesidades fundamentales. Pero a brazo partido fueron trazando con cruces de asfalto la frente de esta colonia, urbanizándola, creando su infraestructura, enfrentando las gestiones necesarias, así como corrupción, y tomando liderazgo para sus gestiones varios personajes, de los cuales también se hace mención y reconocimiento. Entre los protagonistas de lucha también se encuentra nuestro autor. Las recias pendientes de sus laderas son vencidas por la verticalidad de muros construidos por su gente y que tienen voz a través de la acertada crónica de Martín Hurtado. Historias de gente y de esfuerzo con la amenidad de lo espontáneo. Hay construcciones como el Tanque Holanda, que es un ejemplo digno de mencionar, su primaria, su iglesia con cambio de espacios y la sucesión de padres que eran administrados, su mercado. Así Martín Hurtado desdobla con pasión las capas de la historia que se empalman sobre esta colonia, tomando importancia trascendente desde la perspectiva del tiempo prehispánico, del tiempo de la colonia, y el más importante, el tiempo actual, el tiempo de nosotros en el cual nos paramos con orgullo sobre estas tierras. Y por último, La Chacona también es un libro de sentimiento y emotividad por la humanidad y nobleza relatada de su gente. Se asombrarán, reirán y llorarán al recorrer estos párrafos. Reirán y llorarán también junto con los protagonistas sus triunfos y sus tristezas. Finalmente, a manera de epílogo, nos encontramos en sus postreras páginas con la dulzura de un bellísimo listón proporcionado por las letras de su hija Lupita, que no deja en ningún momento de expresar su amor y admiración por su talentoso y enérgico líder, que es su padre. De nuevo, y cedo el micrófono a nuestro autor, Martín Hurtado. Gracias. Perdón. Antes que nada, muchas gracias. Gracias a este espacio cultural que nos brindó el Liga. Gracias a los administradores. Gracias a mis presentadores. Pero sobre todo gracias a ustedes que se brindan este espacio. Me da gusto ver gente de mi colonia. De verdad que gracias. Es padrísimo porque en mi colonia fue gente, y aquí también en La Chacona también, Dios mío, ¿cómo va la emoción? En La Chacona también es aire, ¿cómo no? Muchas gracias. Este libro fue un sueño. Cuando mi primer libro, La vida espectacular, que relata la problemática de una empresa de anuncios espectaculares durante 35 años, cuando tengo la pérdida de un miembro que es mi pie o mi pata izquierda, ya no tenía casi tiempos libres, mejor dicho, tenía más tiempos libres. Anteriormente corría, yo llegué a estar becado en el Comité Olímpico, y entonces ese tiempo lo empecé a escribir. Y qué mejor que escribir de un lugar que llegué hace 35 años, de un lugar donde nacieron mis hijas, de un lugar donde he hecho una
una comunidad hermosa con mi esposa Arely, que la aquí a un lado enfrente de mí. Gracias. Yo soy muy ambicioso, les soy honesto. No quise quedarme con la simple historia de mi colonia. Me quise ir un poquito adelante, y sin embargo una cosa me llevó a otra. En alguna ocasión hay un amigo de aquí, de la colonia Chacona, que le dicen el Chocorrol, que nos llevó donde empiezan los arcos de los Remedios. Yo no lo creía. Entonces me voy a los documentos históricos y efectivamente los arcos de los Remedios empiezan en la Chacona, y aquí está la historia como tal. Por desgracia, la misma mancha urbana se ha ido, los ha ido absorbiendo. Después me doy cuenta que los Remedios es parte de una historia religiosa, y es una historia religiosa no sé si esté bien dicha la palabra, de un indio de aquel entonces, o de un nativo de aquel entonces, Juan de Tobar, Juan del Águila. Y me doy cuenta que él encuentra una virgen, que es la virgen, en la actualidad la Virgen de los Remedios. Pero una cosa me lleva a otra, y me dice que esa virgen la trajo, aquí tengo el nombre, no lo recuerdo bien, el soldado Villafuerte lo trae del Templo Mayor, cuando llegaron los españoles al Templo Mayor, y salen huyendo ante una rebelión de los aztecas, cuando empiezan a hacer matazones. Entonces una cosa me llevó a otra, y efectivamente empiezo a escribir desde cómo llegan los españoles, cómo salen los españoles del Templo Mayor, del centro histórico, y cómo llegan a Naucalpan. Yo respeto todas las historias, la historia de Benito Juárez, la historia de Porfirio Díaz. También respeto la historia del árbol de la noche triste, aunque no estoy de acuerdo, porque si somos honestos y pongamos a volar un poquito nuestra imaginación, en aquel entonces nuestros indios, nuestros guerreros, eran grandes portentos, eran grandes poderosos. Entonces, si los españoles vienen huyendo, no se iban a detener allá en Popotla, como nos marca la historia, en el árbol de la noche triste. Hay documentos de los indios otomís, que era el pueblo de San Juan Totoltepec, donde se ha pasado de boca en boca que en el río que corre ahí descansaron los españoles a lavarse sus heridas, y ahí lloró Cortés. Entonces, se llama el Sabino de San Juan, no el árbol de la noche triste. Claro, eso es lo que yo estuve investigando. Y también yo digo, ¿por qué se llama noche triste? Si nosotros, los mexicanos, corrimos a los españoles, no debería de llamarse noche triste. Sin embargo, la historia sí nos marca. Y entre esas tantas historias, redacto cómo se empezó la colonia, gracias maestro Alfonso, cómo se hizo, los grandes líderes. Hay una anécdota muy curiosa de cómo pusimos la luz, que fueron 4 o 5 semanas de trabajo, y a la mera no sirvieron para nada. Cómo se abrieron las primeras calles, a quienes se llevaron al bote por ser líderes. Entonces, y también me meto en un poquito de polémica, porque yo soy católico, yo voy a misa cada 8 días, pero tampoco estuve de acuerdo en ciertos manejos que se manejaron en nuestra iglesia, con todo respeto, yo nunca dije que mi iglesia sea mala, pero los administradores de la misma, yo creo que hay mucho que pedirles cuentas. Entonces, entre eso es lo que van a encontrar en este libro: historias dramáticas, historias graciosas, pero sobre todo la identidad de lo que fue nuestra colonia México 86, mejor conocido en México y todo Naucalpan como la Chacona. Muchas gracias. ¿Y a mí para qué me interesa ese libro? O sea, yo ni soy de la Chacona, ¿yo para qué quiero saber la historia de la Chacona? Les comentaba al inicio que
lo que buscamos es generar identidad. Si nosotros vemos una película, el Titanic, ¿yo para qué quiero ver esa película si ni estuve ahí y no conozco a nadie que se haya ahogado en el Titanic? O sea, ¿yo para qué quiero saber esa historia? ¿Me explico? Pues porque la literatura tiene un sentido de universalidad. Lo que le pasa a Romeo y Julieta allá en Inglaterra hace 500 años nos importa porque vemos a los chavos que se enamoran y pues casi se andan matando igual que Romeo solo por ese amor, ¿no? Esa es la universalidad, no las especificaciones de dónde estaban, de que si estaban en Inglaterra y qué idioma hablaban, y eso es importante para ellos. Para nosotros lo que importa es lo que hay detrás, lo que hay en el fondo. Este libro, claro, para los habitantes de La Chacona es importante saber los datos, pero para todos los demás, lo que realmente nos importa es entender cómo surgen las colonias de Naucalpan. Porque así como surgió esa, surgieron, no todas, pero muchas. Es el mismo proceso. Si nos ponemos a platicar cómo fue la pavimentación, cómo llegó el drenaje, cómo llegó la luz, vamos a ver que es prácticamente la misma historia. Entonces, que Martín se haya animado, se haya decidido a escribir la historia de una colonia, al mismo tiempo está escribiendo la historia de todas las colonias. Claro, cada una va a cambiar los datos, así como Romeo y Julieta fue allá en Inglaterra, ¿no? Pues acá vamos a tener los amores de Don Juan, ¿no? Entonces van a cambiar esas regionalidades, van a cambiar los nombres de las personas involucradas, las fechas, pero en general el proceso es el mismo. Pero lo importante de este libro es que está incluso novelado, ficcionalizado. No es la historia de una colonia como lo veríamos en un libro de historia de México, sino es la historia de las personas que construyen esa colonia. Es un libro de seres humanos, no de un lugar. Para eso estudiemos historia, ¿no? Es de la gente que la habita, de la gente que la vio nacer, y a través de la visión de esas personas, Martín Hurtado nos cuenta el nacimiento de La Chacona. Muy cierto lo que comenta el maestro Cobra, de que este libro tiene este valor poético, además de tener el valor documental. Es un libro extremadamente poético por todo el sentimiento que conlleva, de todas las narraciones que se hacen con cariño, de las personas vivas que existen, que están formando parte de la colonia. Pero me conmueve una parte en especial acerca de, remontándonos un año después de que usted llegó, que tenía 24 años, y una revelación que usted tuvo a través de una profunda reflexión en medio de la lluvia. Es un enriquecimiento que nos hace, nos nutre el libro en varias formas, desde lo documental hasta lo anecdótico, y siempre con el sentido y el sello poético que le da el maestro Martín Hurtado. Gracias de nuevo, maestro. Enhorabuena.